quiero invitarles a que podamos ir al Antiguo Testamento, a Primera de Samuel. Amén. Y tengo una pregunta que hacer esta mañana, al comenzar, una pregunta incómoda, ¿no? Como cuando un niño viene y quiere saber más de lo que todavía no tiene que saber y viene a su papá y le dice, pero papá, ¿y cómo funciona esto y cómo funciona este otro? Y tú anda a preguntarle a tu mamá, ¿no? Todavía no tengo hijos, tenía muchos en el hogar donde estaba trabajando en Guatemala, pero ellos hacen preguntas las que vengan a la cabeza, ¿no? Pero hoy yo quiero hacerle una pregunta que no tiene que responderme, pero me gustaría que usted mismo se responda. Amén. Todos los que estamos aquí hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, amén. Y todos nosotros somos cristianos, ¿sí o no? Sí, amén. Por eso estamos acá. Ahora, mi pregunta incómoda para ustedes. Si yo le pediría hoy que nos comparta qué parte de la palabra del Señor está estudiando hoy, ¿cuál sería su respuesta? ¿O solamente estamos desempolvando? Es una pregunta incómoda. ¿O solamente estamos desempolvando la Biblia cuando ya es domingo, te toca ir a la iglesia? Entonces vamos a la iglesia. Pero el lunes no leemos ni un versículo, ni siquiera la notificación de la Biblia que te llega al celular. No. Pero decimos que somos cristianos y que cuando algo pasa que no está bien, corremos al Señor, ¿no? Y Señor, llamamos a alguien, puedes orar, podemos orar, por favor. Pero todos los días no estamos haciendo la parte que nos corresponde a nosotros. Amén. Y la palabra del Señor dice, o sea, velad y orad. Los días son malos. Hay cosas que nos pasan que no están dentro de nuestras expectativas. Nosotros apuntamos a que todo va a salir como hemos planeado, pero vienen cosas que no están ahí, que no suceden como... Y si no tenemos palabra, difícilmente vamos a poder pelear. Difícilmente vamos a poder vencer esa batalla. Entonces el examen de nuevo se nos va a tomar. Entonces la pregunta es, ¿somos cristianos? ¿Qué parte de la Biblia estás estudiando? Todos los días. Hay tantas herramientas ahorita de la tecnología, no necesitas manejar tu Biblia en físico para tu trabajo. En tu teléfono puedes tener 100 Biblias, en inglés, en español. Si no entiendes, buscar el lenguaje actual, pero lo que sí tenemos y sí revisamos es o el Facebook o el Instagram o nuestras redes sociales o nuestros mensajes o quién nos ha escrito. Y el Señor tiene un mensaje para nosotros todos los días, pero nosotros tenemos que leer. Ahora, no tenemos que ser tan solamente como inspiracionales, no como alguien que viene a saber qué me va a hablar el Señor y pone su dedo y dice, y saca, y lee. Es la palabra, está bien, pero hay algo dentro del estudio de la palabra de Dios, dentro de la teología, que es la teología sistemática. Y esa teología sistemática te invita a ti a hacer un estudio, como dice la palabra, sistemáticamente. O sea, comenzar un libro y terminar de leer. Y te puedo asegurar que si tú solo lees y no oras, va a haber un conocimiento nada más. Pero si tú oras antes de leer, el Espíritu Santo va a venir y te va a revelar. Y esa es la mejor manera en la que el Señor nos va a ministrar. Cuando nosotros nos callamos aquí adelante, cuando se calla el que está como dirigiendo y dejamos ese espacio de silencio, el Espíritu Santo comienza a obrar. ¿Amén? Entonces, quiero animar, ¿no? O sea, estamos necesitados del Señor cada vez más, ¿no? Dice Isaías, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. ¿Sobre ti? ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Dios, sobre nosotros. Pero nosotros estamos afilando nuestra espadita todos los días para pelear o no. Amén. Esa es la pregunta. ¿Qué te va a sostener? Puedes llamar, puedes buscar, puede orar el pastor, te puede ungir con aceite, te puede echar todo el aceite que quieras. Pero si tú no tienes palabra, eres el blanco perfecto del enemigo. Va a tirar el dardo, te va a llegar, te va a doler y te puede destruir, porque el enemigo no viene como a hacerte cosquillas. El enemigo va a venir a matar y a destruir. Eso quiere el enemigo. Quiere sacarte de la jugada. No solamente quiere empujarte, no quiere sacarte del partido. No sé cuántos están viendo el mundial, pero el enemigo no quiere solamente empujarte un poquito, no, él quiere que te salgas del partido, ya no quiere contar contigo. Amén.
Y si no tenemos palabra, somos el blanco perfecto. Vamos a caer, no vamos a estar fuertes. Amén. Espero que hayas podido tener una respuesta a esa pregunta. Ahora vamos a 1 de Samuel, ¿ok? Hace mucho tiempo tenía en mi corazón compartir esto con ustedes, pero estaba orando al Señor y le decía, Señor, primero preguntándole, ¿cómo es esto? Se entendía en parte, pero le decía, Señor, ¿pero cómo es esto? O sea, ¿cómo funciona esta parte? Y creo que es algo que el Señor me ha permitido en esa lectura de su palabra, en ese estudio de su palabra, en ese de escudriñar, porque ¿dónde uno va a encontrar tesoros? Porque cuando uno está sentado ahí y escucha una palabra del Señor, del predicador, dice, pero, o sea, ¿cómo sabe él eso? Hay muchas maneras, pero la mejor es porque hay palabras, estamos estudiando, y de ahí vamos a sacar los tesoros. Los tesoros están escondidos aquí. El otro día alguien me contaba una historia, yo estudié en el Instituto Bíblico, tengo varios años enseñando la palabra, pero no sabía si estaba en la Biblia o no. Y me cuenta una historia así genial, y yo dudando le digo, tenemos que buscar bien porque no estoy seguro que eso diga la Biblia. Y la persona se tomó la molestia, buscó y me dice, aquí está. Y yo ni en cuenta. Me parecía una historia muy aterradora en una parte, pero también muy fantástica. Y decía, no, esto no creo que esté ahí. Y me lo leí y me dice, no, aquí está, este es el nombre, este es el verso. Pero ¿cuándo pasa eso? Porque no conocemos. Yo no he leído toda la Biblia todavía, completita, ¿no? Y es un desafío que cada uno tendría que colocarse, de poder no solamente leer, sino de conocer su palabra. Amén. Entonces, los dos estamos iguales, o sea, no porque el predicador esté aquí, es que él está más allá. No, todos estamos al mismo nivel, a los pies de la cruz, buscando al Señor. Nos equivocamos, pedimos perdón al Señor. Él tiene misericordia todos los días para nosotros. 1 de Samuel, capítulo 7. Y voy a compartir con ustedes esto que le estaba preguntando al Señor, y el Señor me dio claridad, profundidad, me reveló, pero quiero ser diligente para poder compartir esto que he aprendido. Amén. Bueno, si tú no has leído estos días tu Biblia, hoy vamos a leer bastante. Amén. Capítulo 7 de 1 de Samuel. Si tú no estás leyendo tu Biblia todavía, te animo a que leas 1 y 2 de Samuel. Yo he quedado, alguna vez, hace muchos años yo veía novelas, series y esas cosas. Después, cuando una hermanita me dijo, eso es del diablo, dije, bueno, ya no más. Pero, bueno, no sé si el Señor te está hablando, amén. Dejé esas cosas, pero cuando leí esto dije, wow, o sea, uno podría hacer una película, una novela, una de todo esto. Entonces, disfrútate 1 y 2 de Samuel. No sabes cuánto me he emocionado a leer todo esto. Vamos a leer desde el versículo 3, ¿ok? Vamos a leer hasta el 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos su palabra. Gracias, Señor. Dice, Samuel, juez de Israel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios,
para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto es piedra de ayuda. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iban y daban vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Y mientras se sienta, busque Segunda de Crónicas, capítulo 7. Amén. Ahora, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Vamos a hablar acerca del gobierno de Dios y sus principios. Amén. Ahora, cuando hablamos gobierno, yo tenía una luchita y entre gobierno y control, porque muchas veces yo había escuchado decir: Señor, toma el control, y Señor, tú tienes el control. Y no voy a introducirme en ese tema, pero voy a hacer la aclaración de lo que vamos a hablar es acerca del gobierno de Dios. ¿Amén? Ahora voy a ponerles dos ejemplos. Los jovencitos, los niños y algunos amigos que tengo tienen su PlayStation, su Xbox, y tú ves que tu Xbox, para que tú lo puedas utilizar, tienes que tener un control remoto. Y tienes el muñequito en la tele que se mueve con el control. O sea, tú haces a la derecha y el muñequito no hace nada, el muñequito en la tele, que tú no hagas desde el control. Ese es el control. Ahora voy a ir a otro ejemplo del otro extremo. Hablemos del presidente de una nación, sea cual fuere. El presidente de una nación lo que ejerce no es ese control, porque él no tiene un control para mover a los ciudadanos y decir: ve para allá, ven para aquí. Pero lo que hace un gobierno de una nación es establecer su gobierno a través de ¿qué? De leyes, estatutos, artículos, no sé cómo se manejarán los distintos países, pero tiene reglas, tiene leyes ese país. ¿Y cómo uno sabe que está haciendo lo incorrecto? Porque va a ese referente, a las leyes. Si la ley te dice que está mal, pues tienes que tener cuidado y no hacer eso, ¿verdad? Ese es, para que nos demos cuenta, porque eso le decía: Señor, ¿cómo voy a explicar esto? Porque entiendo, pero ¿cómo voy a explicar? Entonces, cuando uno dice control, recordemos que es como ese control, ¿ya? De que te mueve alguien, mueve el muñequito de la tele. Pero cuando es gobierno, el presidente no está llamándote todos los días, no está, él ha establecido su gobierno a través de las leyes, y obviamente ha puesto legisladores en muchos lugares, pero aún esos legisladores no tienen la capacidad de poder controlarte, pero sí de gobernarte. Porque ha puesto impuestos, el presidente ha puesto leyes, tienes que tener tu licencia de conducir, tienes que tener este tipo de papeles y cosas de ese tipo. Ahora, ¿qué hace el Señor? Le pregunto. Tiene el control
como el PlayStation, o gobierna? Y la respuesta es gobierna. Pero a veces creemos que el Señor te controla. Pero si ese niño que está con el control de Xbox, manejando al muñequito, él no puede darle al muñequito un libre albedrío para que el muñequito ahí haga lo que quiera. No, tiene que manejar desde aquí. Pero el Señor nos ha dado ese libre albedrío. Por eso es que el Señor no es un Dios controlador. El controlador es el enemigo. Porque el enemigo agarra, cuando le das la autoridad y le dices, le das el control, él agarra y te manipula. ¿Con qué? Drogas puede ser una cosa, ¿no? El que está drogándose cree que es libre para drogarse, y eso es una gran mentira. El enemigo está utilizando el control de la droga y lo está limitando, lo está obligando. Cuando la persona ya no tiene más de eso, busca la manera de conseguir de una o de otra forma. Entonces el enemigo es el que muchas veces manipula. Dios no es manipulador. Él gobierna, Él ha establecido su gobierno. Y es tan hermoso el Señor. Y ayer alguien me recordaba y me decía cómo el pueblo de Israel tantas veces le ha fallado al Señor. Porque a veces realmente somos de lo peor, ¿no? Pues no sé si solamente yo me he sentido así alguna vez, tal vez tú también. Pero si vemos al pueblo de Israel, que no solamente pecó, sino levantó dioses, viendo la nube y la columna de fuego, se levantó un becerro, ¿no? Y todavía Aarón le dice, no sé, tiramos ahí el oro y se hizo ese becerro, ¿no? O sea, a Dios le estamos diciendo eso y no puede ser, ¿no? O sea, Él lo está viendo todo con lujo de detalles, ¿no? Pero a veces vemos al pueblo de Israel que le ha fallado tanto, una y otra vez. Pero Dios es tan impresionante que nunca dejó a su pueblo. Y esa es una palabra que muchas veces necesito personalmente escuchar. Y tal vez también tú. Dios no nos va a dejar. Si has fallado, te has equivocado, no sé. Pero regresa, porque Él nos está esperando. Él ha pagado un precio. Amén. Y ese es el Dios que guió al pueblo de Israel por el desierto. Y en el desierto el pueblo de Israel hizo lo peor. Yo hablaba con dos personas ya mayores allá en Guatemala hace algunos años y les decía, las dos personas casadas, bueno, una de ellas casada, y le decía, ¿qué harías si tu esposo te engaña, se va con otra mujer, hace una vida por un tiempo, regresa y te pide perdón? Ya, o sea, se encendió, se enojó en un instante, me dijo, no, lo tiro de la casa y no sé qué. Ahora yo le decía, porque eso fue algo que el Señor en ese momento me habló, me dijo, eso hace el Señor con nosotros. Él te perdona y te vuelve a recibir. Eso hizo a un profeta en el Antiguo Testamento, Oseas. Lea el libro de Oseas, leamos el libro de Oseas. Pero hay cosas de ese tipo y nosotros creemos que a veces el enemigo nos hace creer que no hay regreso. No hay regreso, hay camino de regreso. Estamos a tiempo todavía, estamos tal vez al límite de tiempo, pero corramos al Señor. Él tiene perdón. Amén. Tiene misericordia. Por eso dice, todos los días hay misericordia. Solo eso que nos recordemos, todos los días hay misericordia. Hay misericordia para mí todos los días. Entonces voy, Señor, tú dices que hay misericordia, yo quiero agarrar esa misericordia hoy para mi vida. Amén. Ahora estamos en 2 de Crónicas capítulo 7. Entonces ahora vamos a hablar del gobierno de Dios. ¿Cómo es el gobierno del Señor? Amén. Igual en medio de esto hay algunas preguntas y nos vamos a dar cuenta a través de la palabra si realmente el Señor es nuestro gobierno o quién está gobernándonos. Amén. Segunda de Crónicas capítulo 7. Aquí vamos a dejar esto un ratito. Te amamos, Señor.
el verso 14, un verso que tal vez hasta de memoria te sabes. Pero este verso hace armonía con el primer verso que acabamos de leer en Primera de Samuel. Y dice, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Te sabes ese verso de memoria, y está genial, pero quiero utilizar esto didácticamente para que podamos entender que Dios, cuando establece su gobierno, lo hace a través de principios. Amén. Creemos que nosotros tenemos un Dios de secretos o de misterios o de cosas escondidas, así que, ¿y ahora cómo es esto? O es muy místico, si no me arrodillo, si no levanto mis manos, si no lloro, entonces Dios no está ahí. No, si no lloras, si no tiemblas, si no nada, no importa, porque Dios dice en su palabra que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y el Señor está aquí, tal vez no estás percibiendo con tus sentidos naturales, pero Él está aquí en medio de nosotros. Amén. Si podríamos verlo y si podríamos sentirlo, sería otra cosa. Y hay momentos donde el Señor se deja sentir. No sé cuántas veces tú has tenido la experiencia de que el Señor te ha abrazado cuando más necesitabas. ¿Y qué haces ahí? Lloras y lloras y lloras y lloras. Tal vez por eso el Señor no siempre nos permite sentirnos, porque si no viviríamos llorando, porque cuando hay momentos así en su presencia, personalmente es una lloradera. Y mi oración solo es perdóname, Señor, porque puedes estar aquí conmigo ahorita, pero tantas cosas te he fallado, ¿no? Eso es lo que pasa cuando hay momentos donde el Señor viene de esa manera, ¿no? Pero Él está aquí ahora, a través de su palabra, y su presencia está aquí en medio de nosotros. ¿Amén? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que el gobierno de Dios se establece en nuestras vidas a través de principios. La palabra tiene principios. La vida cristiana no es emocional. Dios nos ha dado emociones y gloria a Dios porque podemos gritar, saltar, alegrarnos, danzar, llorar. Pero la vida cristiana tenemos que entender, y algo que yo he aprendido de Pastor Pedrito es eso. Porque solamente ahora, más unos que otros, entendemos que levantar el templo para cada culto de domingo no es fácil. ¿Qué dices, Frankie? Y el Pastor Pedrito venía años de años, ¿con quién? Solo. Gloria a Dios por eso. Pero yo veo ahí, yo no creo que nadie se levante emocionado y diga, tengo que ir a cargar y tengo que ir a poner los cables y tengo que... No, eso tiene que ver más con disciplina y entrega al Señor. No me gusta hacerlo, pero porque te amo, Señor, lo voy a hacer. Amén. Pero ¿qué te vende la televisión? ¿Qué te vende ahora este mundo? No, mientras más fácil la vida, pues mejor, ¿no? Entonces ya no nos gusta el camino difícil, ¿no? Cuando algo nos cuesta, no, esto no. Cuando en el trabajo está difícil la cuestión, dice, no, ¿qué? Yo no voy a estar haciendo esto, que voy a conseguir otro trabajo. ¿Vas al otro? Igual, la misma cosa. ¿Vas al otro? La misma cosa, la misma cosa. Queremos solamente lo fácil, pero la vida cristiana es de decisiones, es de valientes. Creo que el hermano Adán decía el otro día, es para personas valientes. No es por arrogancia que digo esto, pero no es para cualquiera. No es fácil venir todos los domingos. ¿Por qué estamos aquí? Por la misericordia del Señor. Pero a veces trabajamos de lunes a sábado y el domingo es el único día que podemos dormir y estamos aquí. Y dice, Señor, quiero dormir. Buena razón para quedarse. No se trabajado 6 días. Como mi mamá al venir me decía, tu hermana llegó el otro día y me dice, he llegado y estaba molida, no quería saber nada. Y le dice al Señor, estaba molido, no voy a ir mañana a la iglesia. No, estamos aquí, porque la vida cristiana es de disciplina. El ayuno es de disciplina, no es que un día vamos a estar emocionados y vamos a ayunar. No, el ayuno tiene que ser con disciplina. Obviamente el Espíritu Santo nos puede guiar, como lo ha hecho a lo largo de la historia con muchas personas, y nosotros no podemos ser la excepción. Pero el Espíritu Santo bien puede decirte 40 días, 40 noches como a Jesús en el desierto, ¿no?
El Espíritu te puede decir. Ahora, pero como el Espíritu no me ha dicho nada, entonces no voy a ayunar. No, el ayuno y la oración es una disciplina. Levantarte en la madrugada para orar no es emocionante. Es una disciplina de doblar tus rodillas y decir, tengo que orar porque tengo que orar. Así es. ¿Cómo hacen creo que son los del Islam, ¿verdad? Tienen una hora y tienen una dirección en su brújula. Donde estén, en el supermercado, tiran su gorrita en el piso, se arrodillan, levantan sus manos y están ahí. No sé exactamente qué hacen. Eso no es emocionante. Cualquiera que lo ve dice, este está loco, ¿no? Pero la vida cristiana es de disciplina, es de carácter, es de decisiones. No quiero. El amor que es, el que nos ha vendido el mundo es emocional. No te quiero, me quieres, nos queremos, entonces vamos bien. Antiguamente, ¿cómo se casaba la gente? Las personas mayores deben saber. Venía el papá con su hijita y decía, con este te vas a casar, punto, firma, listo. Y vivían felices para siempre. Esos matrimonios no se deshacían, ¿sí o no? Pero no, ahora no. 10 años de relación y si no están bien, mejor no se casen. ¿Qué es el amor? Una decisión. Por eso el amor, lo primero que dice el amor es sufrido. Ahí comenzamos. Amén. Con eso ya tenemos, lo demás que ya no venga mejor, con eso tenemos suficiente, ¿no? Estoy aprendiendo de eso porque para mí este día es un día especial, esta fecha es una fecha especial porque es 27 de noviembre y por la pura misericordia del Señor me voy a casar en un mes, un 27 de diciembre, si el Señor así lo permite. Amén. Entonces estoy ya saboreando esas cositas, ¿no? O sea, el amor es sufrido y, ay, Señor, entonces mejor no, porque hablaba con algunos amigos que recién se casaron y le dije, te cuento que me voy a casar, no sé qué, y me mandaban unos audios, me decían, yo no sé si quieres animarme o desanimarme, le digo, porque es que es difícil, me dice, es que es difícil, eso no es fácil, vas a vivir con una persona que vas a ver tal como eres y va a conocer tus errores y te vas a enojar con esa persona, pero vas a seguir viviendo con esa persona. Si quieres eso, cásate. Sí quiero, pero ya sabes que no va a ser fácil, ¿te das cuenta? Y los que están casados, por eso las sonrisas, amén. Entonces, la vida cristiana es de decisiones, es de disciplina, de que voy a estar porque voy a estar, amén. Llueve, no voy a ir a la iglesia, no, voy a ir, porque así tiene que ser. O sea, tiene que seguir. En el mundo, había una frase, ¿no? El show debe continuar. No, la vida tenemos que seguir, porque el Señor está con nosotros. Si alguien lo ha perdido todo, hay un motivo principal que jamás va a perder, que es el Señor. Pero si su motivo principal era lo que perdió, se perdió él también. Por eso que nuestro motivo principal debe ser el Señor siempre. Se pierda lo que se pierda, Él va a estar ahí. Amén. Él va a estar ahí y Él está con nosotros. Ahora, ese es uno de los principios. Quiero avanzar. Dice, vamos a volver a 1 de Samuel, en el capítulo 7, ¿verdad? Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. Este es un principio. Si hay cosas que están mal, el Señor te va a perdonar, pero el Señor quiere quitarlas. Jesús mismo le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio, no te condeno, pero vete y no peques más. Hay una condicionante, hay algo que tenemos que hacer nosotros. Y el pueblo de Israel se volvió, o sea, quitó todas, después de haber visto maravillas que el Señor hizo, tenía ídolos, pero los quitó y se volvió al Señor, ¿ya? Entonces dice, se humilló el pueblo de Dios. Ese es un principio. Y viene respuesta del cielo. Ese es otro principio que nosotros debemos, tenemos y podemos esperar. Cuando tú te humillas al Señor, cuando tú te vuelves de tus caminos, tenemos que esperar una respuesta del cielo, porque ese es un principio. Pero a veces creemos que pedimos perdón al Señor y nos humillamos y no va a pasar nada. No va a pasar nada tal vez porque no está la expectativa, pero el cielo va a responder, porque ese es un principio que acabamos de ver en su palabra aquí en 1 de Samuel y en 2 de Crónicas. Si se humillare mi pueblo y todo eso, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Principio, amén. Y como ese, hay un montón de principios en la Biblia porque Dios es un Dios de principios. Por eso es que tenemos que estudiar su palabra para conocer sus principios. No hay gente que llega a la Biblia y dice, ay, no conocía esto, si hubiera conocido esto no hubiera hecho esto, ni esto, ni esto. Pero porque no conoce es que hace esto, esto y esto. Seguimos. Entonces aquí está el pueblo de Israel y está Samuel. Samuel como profeta. Pero el gobierno de Dios estaba establecido en ese tiempo por profetas. Y este profeta se encargaba de juzgar al pueblo, de establecer principios, de establecer normas, de decir esto está bien, esto no, esto es correcto, esto es delante del Señor. Porque Samuel como profeta tenía una comunicación con el Señor tal vez más directa. Por eso el pueblo de Dios le dice en el versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros, a Jehová nuestro Dios, el versículo 8, ¿no? Para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Y qué hizo Dios? Samuel iba a ofrecer un holocausto, un sacrificio, el pueblo de Israel estaba reunido y los filisteos se enteraron de eso, entonces dijeron, estos están todos juntos, los vamos a ir a atacar, ¿no? Y el enemigo viene así, o sea, estos están desguarnecidos, pero cuando uno sabe con quién está, no importa. Alguien decía una frase que alguna vez la utilicé, porque me pareció interesante, y decía, creen que le están rascando la cola a un ratón y se van a encontrar con las garras del león. Y cuando uno está con el Señor, puede estar confiado, no altivo, pero confiado de que venga lo que venga, sabemos que viene nuestro papá a defendernos. Nos hagan o nos digan lo que nos digan, sabemos que nuestro papá nos va a defender. Muchas veces has debido sentir eso y si no, sé que el Señor lo va a hacer. Porque hay cosas que pasan que no entendemos. Estaba trabajando en una empresa un tiempo donde hubo muchas cosas que no me parecían correctas, renegaba, iba, venía. Salí y cerró la empresa, pero así instantáneamente. Salí, me habla el gerente y me dice, te fuiste y cerró la empresa. Yo no hice nada para que cierre. No era porque el Gilder era bueno, no. El Señor hizo algo. Y fue así. Y hace pocos días me enteré que el restaurante donde trabajaba antes también está cerrando, pero yo no sé si ese fue el motivo. Entonces, pero tenemos un Dios y solamente tú, así como el apóstol Juan, y ya te lo había comentado esto, sabemos que el apóstol Juan es considerado el discípulo amado, pero si leemos la Biblia, nos damos cuenta que solamente en el Evangelio de Juan, Juan dice de sí mismo que él es el discípulo amado. Entonces él se autonombra el discípulo amado. Y perdónenme, pero yo soy el discípulo amado. Yo como Gilder soy el discípulo amado. Así vivo y así me siento, ¿no? Con N errores, pero sé y porque he visto que el Señor sale al encuentro. El Señor nos permite ver milagros. Amén. Pero necesitamos nosotros creer. Tú eres el discípulo amado. Si tienes que creerte, o sea, no somos la víctima de la historia, somos los protagonistas por Cristo. Amén. Y así tenemos que vivir. Entonces, vemos un poquito más adelante y esta parte igual conocemos. El 12 dice, tomó luego Samuel una piedra. Perdón, antes de eso. Sí, en el 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese es otro principio que se ve reflejado en esta situación. Cuando el Señor hace algo, igual lo comenté con ustedes, hay un principio que es el de dar testimonio.
Cuando el Señor obra algo en nuestras vidas, nosotros tenemos que testificar, porque el testificar sella ese obrar del Señor en nuestras vidas y aumenta la fe de tu hermano. Hay muchos efectos, entonces es importante. Si el Señor ha hecho algo, pues hay que testificar. Amén. Hay que testificar, porque eso igual avergüenza a las tinieblas. Amén. Públicamente el Señor avergonzó a Satanás, públicamente. Y así públicamente nosotros tenemos que decir, el Señor hizo esto, porque el enemigo quería hacer esto, pero el Señor me dio la victoria. Amén. Tienen que saber las tinieblas que fueron derrotadas y darle la gloria al Señor. Cuando uno testifica, le está dando gloria a Dios. Estuve por un tiempo en una iglesia allá en Los Ángeles, hace muchos años, y tenían ellos como costumbre todos los domingos tenían un espacio antes de que predicara el pastor. Decían, ¿quién quiere dar testimonio? Y levantaban la mano. Yo no estaba acostumbrado, nunca levantaba. Pero decían, no, es que el Señor esta semana hizo esto, no tenía dinero para ir al supermercado, el Señor... Cosas así sencillas. Porque a veces creemos que milagro solamente es cuando alguien se sanó de esto o no tenía un brazo y le creció. Esos son milagros grandes, ¿no? Pero las cosas pequeñas, ahí también Dios está obrando, ¿no? Era pequeño pagar los impuestos. Y el Señor Jesús le dijo, anda, abrí la boca de ese pez, vas a sacar una moneda y le vas a pagar. Eso era pues, nada más para el Señor, ¿no? Pero era un milagro, amén. Entonces de esos milagros pequeñitos igual hay que testificar. El Señor hizo esto, ¿no? El Señor, pues hoy día el jefe me quería votar y no me votó. El Señor hizo un milagro, gloria a Dios, digamos, ¿no? Entonces a esas cositas son milagros que tenemos que testificar también, amén. Entonces esta piedra que puso en ese lugar el profeta Samuel fue una señal y el testificar es una señal. Tú puedes incluso hacer un cuadro y decir, en esta fecha el enemigo hizo esto, pero el Señor hizo más con esto. Y está ahí, eso está haciendo el profeta con esa piedra, Ebenezer. Le puso un nombre, esto es piedra de ayuda. ¿Y quién es la roca de nuestro socorro? Jesucristo. Amén. Samuel era juez y profeta bajo el gobierno de Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra y vamos a irnos al capítulo 8. ¿Okay? Ahora, aquí es donde se vuelve a equivocar el pueblo de Israel. Estaba en el capítulo 100, estaba genial. Se arrepintió, el Señor respondió, destruyó a los filisteos, fueron derrotados. El profeta Samuel se paseaba por todos los pueblos de Israel, juzgaba, regresaba a su casita, eso dice la Biblia. Ahora, en el capítulo 8, el pueblo de Israel de nuevo vuelve a meter las dos. Israel pide rey, ¿ok? Y aquí entramos nosotros también. ¿Por qué? Dice el versículo 1 del capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahí está clarito. El nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. El 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Ok? ¿Cómo es eso? O sea, es todo Samuel. Estamos hablando de Samuel, no estamos hablando de cualquier persona que aparece por ahí. A veces estamos hablando de Samuel, tuvo sus hijos y sus hijos, como dirían los jóvenes, estaban en otra onda, ¿no? No agarraron la onda. Y Samuel, un profeta con todas las letras, ¿no? Un hombre que vivió para Dios hasta el último suspiro. Pero sus hijos no. Y hay cosas que le preguntamos al Señor, como el pastor Pedrito nos enseña a preguntar, ¿verdad? Pero ¿y aquí qué pasó, Señor? En condiciones normales diríamos, si el profeta, pues sus hijos tendrían que haber estado bien con el Señor, ¿no? O sea, viendo el ejemplo, viendo cómo él profetizaba, viendo. Y el profeta les dio autoridad sobre el pueblo de Israel, los puso como jueces. Pero los hijos de Samuel no estaban bien. Ahí hay una pregunta. Todavía el Señor no me ha respondido. Preguntémosle al Señor qué pasó ahí, cómo es eso. Pero vemos vidas de personas
que pasan eso, pero en la Biblia ya pasó con el profeta Samuel. Si con el profeta Samuel pasó eso, con cualquiera puede pasar. Okay. Y eso no significa que tenemos que dejar de orar, sino que tenemos que seguir confiando. Esperanza contra esperanza. Amén. El 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y aquí entramos nosotros, aquí entra la realidad que estamos viviendo en nuestros países. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. El 5 estoy leyendo y dice: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y aquí está el centro. Aquí tengo algo escrito. Viene el reclamo de los ancianos de Israel. Ese es un principio de hombre. Ahorita Bolivia está a punto de dividirse. ¿Ya? Hay una ciudad que se llama Santa Cruz, que es la más grande en territorio de Bolivia. Y se ha levantado un reclamo por el gobierno, y como es territorialmente más grande, quiere independizarse. Entonces Bolivia quedaría como a la mitad, ¿no? Porque tienen razón en su reclamo. Así como este pueblo tenía razón en su reclamo, ¿sí o no? ¿Cómo vas a poner que nos juzgue alguien que está mal? O sea, tus hijos no están en tus caminos. Entonces, una buena razón, una buena idea de decir: no, mejor saquemos a ellos y ponnos rey. Pero Dios, esa no era la manera en la que Dios quería que se hagan las cosas. Dios estaba gobernando a través del profeta Samuel y de juzgar ese modelo. Ahora, estamos hablando de principios, y este es un principio del hombre, el reclamar, ¿no? Ahorita en Bolivia hay un reclamo y bloqueos. En Guatemala hay otro reclamo y bloqueos. Y en México y en otros países, y esa es la mejor manera, ¿no? ¿A título de qué? De la democracia, ¿no? Y la democracia, realmente, si fuera por democracia, el Señor no actúa por democracia, porque si fuera por democracia, todos los países estarían bien, porque las mayorías son las que han votado y son las que han elegido los gobernantes que actualmente tienen. Pero así como en esta parte de la historia del pueblo de Israel, el Señor le dio un rey conforme a su pueblo. Pidieron algo, pues, si quieren, ahí está. En mis palabras les estoy diciendo, pero quiero que sigamos leyendo, quiero que alcancemos a leer todo esto, y después ya los voy a dejar, como diríamos, picados para que se vayan hasta el final. Entonces dice: y dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, ¿no? Entonces nos está gobernando el Señor en su modelo, a su manera, a su modo, porque si sabían esta es la pregunta: si sabían los ancianos del pueblo de Israel que los hijos de Samuel no estaban en los caminos de Dios, ¿creen que Dios no sabía? Sabía. Bien sabía. Pero me imagino que el Señor tenía ya un plancito cómo iba a funcionar eso. Pero nosotros arremetemos ahí con nuestra intención buena, ¿no? O sea, no, mira, o sea, ¿cómo? ¿Acaso Dios no se da cuenta que estos no están en sus caminos y no sé qué? Y nos siguen juzgando y nos siguen haciendo y no sé qué. No, mejor pónganos rey. Y a veces eso nosotros hemos ejercitado. Ahí muchos de nosotros tal vez estamos. Pero eso puede ser hasta hoy. Amén. Va a depender de nuestra decisión. Cuando uno va a la presencia de Dios, no puede quedar las cosas igual. Y hoy estamos siendo a su palabra, estamos siendo a la presencia de Dios, y el Señor nos va a llevar a tomar una decisión. ¿Dónde queremos estar? Porque Él nos da el camino para el regreso también. Entonces piden, ¿no? Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, ¿no? Todas las naciones tenían rey, y él tenía el mejor de los mejores reyes. Y no quisieron. Y a veces es lo que nos pasa. Nosotros nomás queremos, no es que ya la gasolina se va a acabar, va a subir y va a bajar y no sé qué.
porque te estás dejando gobernar por este sistema. Y el Señor quiere sacarte de ese sistema para que vivamos en su dimensión, que es otra dimensión. Amén. La dimensión del cielo, la dimensión de la locura, la dimensión que dices 1 más 1 puede ser 1000, ¿no? Pero en el sistema 1 más 1 es 2 y tú haces tu trabajito y tienes tu sueldito y tu chequecito y ya. Pero si venimos a la dimensión del Señor, tú haces tu trabajito, tienes tu chequecito, pero el Señor, ese chequecito de uno lo puede convertir en 1000, en 2000, en 3000. Viene de donde no hay, aunque no hayas trabajado, el Señor pone y pone más y te da. Entonces, ¿dónde queremos nomás? ¿Dónde queremos estar? ¿En este sistema o en el del Señor? Donde el Señor nos promete y nos dice, donde nadie tiene, tú vas a tener. Nos conviene, o sea, la fe no está peleada con la lógica. La fe tiene lógica, como el pastor Pedrito nos enseñaba, o sea, si utilizamos la lógica, ¿qué es mejor? ¿Aquí o aquí? Aquí donde el Señor. Porque hay una parte en la palabra, no sé si voy a poder encontrar ahorita, pero dice, aunque duermas y no trabajes, Dios te va a dar. Está en la Biblia, búsquelo, no tengo el versículo exacto, pero está en su palabra. Está en Salmos, no, en Proverbios está. Entonces, continuemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el 6? Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Eso es lo que pasa cuando tú estás aquí y no aquí, en esta parte donde el Señor quiere que estés. Esta es una dimensión de locura. El mundo no entiende y jamás va a entender cuando es mundo todavía. Porque esto solamente a través de los ojos de la fe y a través de Jesucristo, esta escritura se puede entender. Cualquier erudito científico puede leerse de tapa a tapa, estudiar cada palabra sin el Espíritu. Lo primero que va a decir se contradice la Biblia. Esa es su teoría. Ya ha leído todo. Ni siquiera nosotros como cristianos hemos leído todo, pero ellos ya 2 veces, 3 veces se han debido leer y siguen entendiendo de que no han encontrado, no han entendido, no han encontrado los tesoros, porque esto no se entiende con esto, se entiende con la fe y con el Espíritu, y el mundo no tiene Espíritu. Entonces dice, el Señor dice, el Señor te va a permitir estar aquí. Eso quiero que entiendas. Nosotros decidimos, porque el Señor nos ha dado en su gobierno, nos ha dado libre albedrío. Él quiere, es una cosa aquí, pero Él te puede permitir aquí. Te puede guardar, incluso te puede sostener, pero vas a estar aquí, o sea, vas a pelear, es como decir, vas a pelear mucho por tener limitado, y aquí vas a luchar, va a costar, pero el Señor, o sea, vamos a vivir con la expectativa de que el Señor pueda darte mucho más, ¿no? La gente, ¿qué dice? Tiene buenos trabajos, tiene buenos ingresos, pero ¿qué escuchamos en el mundo? El dinero no alcanza. Y yo digo, gana más que yo, trabaja más que yo y no le alcanza. Y yo trabajo menos, tal vez gano menos y me alcanza. Y todavía me ven disfrutando, me ven viajando, me ven yendo de aquí para allá. Dice, tiene plata. Y yo siempre les digo, no es por plata. Ni sé por qué será tal vez, pero sé que es Dios, está en esa fórmula, Dios está en esa fórmula. La gente no viaja porque no tiene plata. Yo igual no tengo plata, pero igual viajo, entonces no sé cómo funciona. Dios hace eso. Amén. Y tengo que dar un testimonio. Hace unos días atrás estaba en el freeway así, corriendo, entre que siempre corremos aquí en Estados Unidos, siempre estamos a la carrera y tum, tum, empezó el carro, no sé qué pasó, se dañó el carro y me sacó al costado. Y tenía que llegar al trabajo, no podía pedir permiso, había una condicionante muy fuerte ahí. Y llegó el carro así apenas hasta donde tenía que ir. Y Frankie, no sé, todos lo conocemos, el mejor mecánico que el Señor nos ha dado hasta ahí atrásito. Frankie, ¿no?
que Frankie está en otra y ahora y no voy a poder y no sé qué. Ya bueno, la cosa es que al final, no voy a hacer larga la historia, me dice, te voy a esperar. Me dice. Y me espera hasta en la noche, pues esas cosas agradan al Señor, realmente esas cosas agradan al Señor. Frankie, no puedo decir otra cosa, ¿okay? Dios me ha bendecido mucho con tu vida, hermano, pero después leí en su palabra, y cuando nos ayudamos unos a otros, dice la Biblia, eso le agrada al Señor. ¿Ven? Pero entonces terminó la noche y me dice, te voy a esperar aquí. Y yo el carro medio caminaba, todavía estaba viendo y se paró en un semáforo. Así se paró, no daba ni atrás ni adelante. Y ahora... Entonces me bajo y empiezo a empujar el carro, no sé, en plena carretera de la 41, no sé qué era, no en la bonita Beach. Y empiezo a empujar, se baja otra persona y te voy a ayudar a empujar. Me decía, ahí sí te viene, Frankie. Al final el carro se perdió, no funcionó más, ¿no? Yo dije, esto ni voy a poder venderlo porque... Primero tenía la idea de que lo voy a arreglar porque no puedo perder, porque es un carro, no sé, en nuestros países un carro es un carro, o sea, no es basura, pero aquí casi es basura. Entonces dije, Señor, bueno, entonces ya pregunté para arreglarlo y me costaba más la reparación que el carro que yo había comprado. Dije, bueno, no quería, ya Frankie me había profetizado que tienes que venderlo. Entonces, al final no quería, pero encontré a alguien que quería comprar y se fue feliz con el carro. Pero Dios, no sé cómo hace todo esto, pero Dios es como que me dejó sin carro, pero hay un carro en Guatemala que me está esperando. Dios me dio un carro en Guatemala y me quitó de aquí. Cuando íbamos en el camino le decía a Frankie, esto del carro es como una señal, no sé qué, pero es como una señal, ¿no? Entonces, hay una temporada, hay unas semanas que yo voy a ir para Guatemala, porque me voy a casar allá. Y en estos días hacia atrás, o sea, el Señor nos permitió comprar un carrito allá, porque donde vas necesitas algo en que moverte, ¿no? Más ahorita con lo que todavía en los otros países están con lo del COVID y eso. Pero quiero testificar de que el Señor está con nosotros y hace milagros. Para mí eso fue un milagro. Nos dio un buen carro, no pagamos mucho por ese carro, mucho menos de lo que lo vendí este otro, pero Dios está vivo y Dios puede hacer. Él quiere que vivamos en su dimensión, que salgamos de este modelo. Amén. Seguimos. Entonces estamos... Dios le dice, ¿no? A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y el 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. El Señor está recordando todo lo que hizo el pueblo de Israel a lo largo del desierto. El 9 dice, ahora pues, oye su voz, le dice a Samuel, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿No? Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. El 11 dice, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Nada de eso había en el sistema del gobierno de Dios. Okay. Pero pienso que el profeta un poco vamos a seguir leyendo, pero fue específico, van a hacer esto, les va a doler, les va a costar. Pienso que el profeta un poco quería hacerles ver que eso estaba mal, para ver si ellos reaccionaban y decían, no, mejor no. Porque todavía había la opción, decir, no, ya nos arrepentimos de nuevo, Señor, por favor, ya queremos nomás que tú, ¿no? Pero no, entonces el profeta sigue diciendo, el 14, así mismo dice, tomará lo mejor de vuestras tierras. O sea, nadie que le diga, lo mejor vas a tener que dárselo al rey. O sea, es como que los estaba amenazando para hacerlos reaccionar, creo yo, ¿no? Dice, vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos.
diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Aquí hay algo también en el 19, dice, clamaréis, o sea, tomaste la decisión después de que ya se haya tomado la decisión, vas a clamar a causa de esto que el rey te va a hacer y el Señor no te va a escuchar. Hay un principio. Hay un principio ahí. Dios habla con Samuel para hacer las cosas conforme al corazón del pueblo y les da un rey. Principio del hombre, como decíamos, es la democracia. Cuando el hombre hace su voluntad, clama al Señor y Dios no responde. Eso es un principio. Porque eso pasa, ¿no? O sea, tomamos una decisión, no le preguntamos al Señor y después le va mal y volvemos, no, Señor, porque entonces te perdono, pero y a la consecuencia ahí nomás como hay que ver cómo hacemos, ¿no? Te puedo seguir ayudando, pero ya va a haber una consecuencia. Dios nos responde ese clamor porque es un reclamo en contra de lo que fue su voluntad de tener un rey como las otras naciones. Esta palabra de Samuel fue una advertencia, pero la respuesta del pueblo fue no. Se mantuvo en su posición y entregó su gobierno a un rey terrenal, desechando al Señor. El 19 dice ahí, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, el necio no cambia de opinión. Yo estaba necio, no voy a vender. Y el Señor me quebró, vas a vender y vendes, ¿no? Pero necesitamos dejarnos quebrar antes de eso, ¿no? Señor, québrame antes, o sea, quiero esto, pero quiero dejarme ganar, Señor, quiero quebrarme, o sea, no como yo quiero. Jesús mismo le dijo, si puede pasar esta copa de mí, que pase, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Siempre ese modelo tiene que estar, es un principio, Señor, québrame, quiero hacer como tú quieres. Estoy aquí cerrado, ya he pagado, ya he puesto, ya he hecho todo, pero si tú quieres de otra manera, hazlo, por favor. Amén. Y 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. O sea, ¿qué más querían? Vinieron todos los filisteos y no hicieron nada para ganar. Pero aquí dicen, ponnos un rey y va a ir delante de nosotros para vencer las batallas. ¿Qué mejor que el Dios Todopoderoso hizo un estruendo y los filisteos se fueron escapando? Con un estruendo. Amén. Pero ellos querían siempre rey. Y eso está hablando la palabra. Dice, y el 21 dice, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Ya, como no entienden, cabildo, váyanse a sus casas. Se va a hacer como ustedes quieren. Y se los mandó. 9. Saúl es elegido rey. Y ya hasta por aquí más o menos los voy a dejar para que continúe la historia. ¿Ok? Continúen ustedes leyendo un poquitito más. Dice, Saúl es elegido rey. Leemos. No quiero irme de la hora, a ver, ya. Había un varón en Benjamín, hombre valeroso. Igual esta es una palabra para nosotros y tal vez no para todos, pero para algunos de los que estamos aquí. Dice, había un varón en Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. ¿Quién se acuerda de todos esos nombres? No sé, pero dice el 2, y tenía él, o sea, está hablando de Cis, del primero, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo.
Y se había perdido las asnas de Cis, del papá de Saúl. ¿Ya? Es que es tremendo esto realmente. Y se había perdido las asnas de Cis, porque sé cómo la Biblia puede estar hablando de las asnas, de que se perdieron, pero el Señor está envuelto en todo esto porque nos quiere enseñar algo, ¿ya? Entonces dice, se habían perdido las asnas de Cis, del papá de Saúl, el padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas, ¿no? Ese ya era un plan del Señor, ¿no? Que se perdieran esas cosas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros, ¿no? O sea, ya se ha debido estar preocupado más porque nosotros no estamos volviendo que por las asnas, mejor vámonos, ¿no? El 6. Él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Se van a ir a preguntar al profeta, ¿no? Entonces respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos?, le pregunta. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente, dice, y esto es importante, el versículo 9 es importante. Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. ¿Y qué es vidente? Recién yo entraba en cuenta, cuando era niño en la escuela nos enseñaban, vidente es aquel que puede ver el futuro, ¿no? Aquel que puede adivinar qué va a pasar adelante, ¿ya? Utilizo esa palabra específicamente. Entonces el 10 dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis a la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora. Qué impresionante la relación que tenía Samuel con el Señor, porque le decía así específicamente, aquí vas a ir y va a venir, y así exactamente, ¿no? Y el Señor así quiere dirigirnos, así quiere guiarnos, hoy 2022. Mañana a esta misma hora, le dice el Señor, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y esto quiebra mi corazón, porque el Señor no quiere estar aquí, pero se mete en el rollo contigo, a pesar de que no es su voluntad. Y queremos seguir ahí. El Señor rompe su principio, porque el principio decía, si estás en pecado, si te vas en contra del Señor, el Señor no va a escuchar tu clamor. Y aquí dice, yo he visto el clamor del Señor, entonces me voy a meter en el rollo. ¿Y quién escoge al nuevo rey de Israel? El Señor. Y eso es lo que le dice el Señor al profeta. Dice, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí, entonces, aunque estés aquí, clama. Clamemos.
Porque no ahorita que yo les estoy predicando, es porque aquí vivo, ¿no? Aquí vivo y a veces aquí un ratito y de nuevo aquí, ¿no? Pero el Señor quiere que estemos aquí en esta dimensión del cielo todo el tiempo, 24/7. Pero a veces nos vamos aquí, pero igual clamemos al Señor, porque el Señor aquí dice, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel, seguimos, vino a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto. Y esta palabra vidente aparece porque esta parte es la que el enemigo ha tergiversado, porque ahora vidente es un adivino, pero antes se llamaba vidente al profeta de Dios. Entonces, lo que es profeta en el reino de Dios, en las tinieblas hay una imitación barata que dice adivinación. ¿Funciona la adivinación? ¿Sí o no? Sí. Pero es abominación delante del Señor. Amén. Entonces el enemigo tergiversó esto, ¿no? Parecería como el vidente antes era el profeta de Dios y el enemigo tergiversó eso y ahora hay como adivinos, hay brujos, hay hechiceros, todo lo que tiene que ver con eso está aquí, ¿no? Y esas personas manejan un poder de las tinieblas y logran hacer muchas cosas en imitación a lo que Dios genuinamente puede hacer, pero esto es abominación delante de los ojos del Señor. Y les digo que sí, como que funciona y como que puede pasar, porque hay algo aquí en la palabra que igual me dejó así, y ustedes van a leer eso. Pero dice, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Entonces lo invita a cenar el profeta a Saúl y le dice ya, descansas y mañana yo te voy a decir todo lo que está en tu corazón, porque me imagino que iba a orar y todo eso. El 20 dice, y solamente por hacerle un comentario, el profeta Samuel le dice, y de las asnas que se te perdieron, hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. O sea, por el problema que estabas viniendo, eso ya está resuelto. Otra cosa es la que yo te tengo que hablar, más importante, ¿no? Entonces, las asnas fueron la excusa del Señor para que se encuentre Saúl con el profeta Samuel. Mas, ¿para quién es todo lo que hay? El profeta está hablando como una pregunta. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Le pregunta eso a Saúl. Y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejante? Aquí hay 2 cosas. El Señor hace una declaración como pregunta al Saúl a través del profeta, porque le dice, las mejores cosas son preparadas para ti, van a estar reservadas para ti. Y esto es algo que el Señor quiere hablarnos a nosotros, tal vez a alguien específicamente esta mañana, pero a veces sentimos que eso que es todo lo mejor, lo bueno, no es para nosotros, porque no cumplimos los requisitos, no damos la talla, estamos por muy debajo de la media, pero el Señor nos quiere dar. Y Saúl por eso le dice, no soy yo, no vivo nomás allá en ese pueblito, mi familia es la más sencilla. ¿Cómo me has dicho todo eso? ¿No? O sea, se sorprende, ¿cómo voy a alcanzar eso? O sea, no tengo las herramientas, no tengo la talla, no, mi familia no es de un buen apellido y cosas de ese tipo. No puede pasar eso para mí. ¿Por qué me estabas diciendo eso? ¿Es una broma? ¿Es una burla? Así lo estaba tomando Saúl. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado
Los dos estaban ahí. Y los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Una super mesa, y a una cabecera estaba Saúl y a la otra estaba su criado. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Y eso, cuando yo leí, recibí esta palabra, porque hay algo que el Señor tiene reservado con tu nombre y con mi nombre. Y aunque creas que es mucha cosa, Él lo está guardando para ti. Amén. Está guardando para ti específicamente. Y eso es lo que no entendía Saúl. Pero el profeta le dice, ¿no? Es como cuando tú llegas a una fiesta donde no estabas invitado y es una fiesta del gobierno, digamos, aquí de Estados Unidos, y tú llegas y estás hasta mal vestido y todos están súper arreglados, y de paso el mejor plato de comida era para ti, y te hacen sentar en el mejor lugar y los otros reyes están sentados ahí, pero la cabecera, que era un honrar a las personas en ese tiempo, era para Saúl. Dice, tal vez estabas en el peor lugar, tal vez la peor familia, pero el Señor tenía algo reservado. Y el Señor tiene algo reservado que tal vez todavía no te ha llegado, pero está reservado para ti, te está esperando. Tenemos que llegar a eso, amén. El Señor tiene para nosotros. Y ya termino. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí, lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Él tiene algo reservado para un tiempo específico. Y ahora que se acerca el día de mi boda, me doy cuenta que sí, eso me ayuda a testificar. Porque yo confieso que hubo un momento en el que dije, Señor, tal vez voy a ir nomás, ¿no? Y contigo, y tocando mi guitarrita y predicando tu palabra, y está bien. Pero este año le oraba al Señor y le decía, Señor, este año quiero casarme. Y yo decía, ¿no? Y hablaba con mi mamá, y mi mamá orando y todo eso, y decía, este año quiero casarme, yo creo que este año me voy a casar. Y alguno de mis amigos les decía, creo que este año me voy a casar. ¿Pero tienes novia? No, ¿y cómo te vas a casar si no, bla, 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 no sé qué? Pero entonces, no sé, le digo. Pero esa es mi fe, ¿no? Y con algunas personas que les comparto, porque traté de un poco guardar en reserva, porque como el Señor obró, fue sobrenatural. Pero ya después, cuando les dije, me voy a casar, y hay algunos que no se la creen. Dicen, no estás bromeando y no sé qué, y no sé qué. Bueno, yo te estoy invitando, le digo, pero si no, entonces no. Pero Él es Dios y tiene reservado algo para nosotros en el tiempo específico. Amén. Y cuando hubieron descendido, el 25 estoy leyendo, del lugar alto a la ciudad, Él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Y luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y ahí es donde comienza la historia de Saúl, que es ungido genuinamente, y después vemos que Saúl obviamente hace cosas incorrectas y el Señor hace cosas, y en medio de esa historia hay muchas cosas, porque hay un momento en la historia de Saúl donde está medio enloquecido y le dice, y está medio enloquecido Saúl, y le dice a sus criados, ya el profeta Samuel había muerto. Y quiero que encuentres esa parte de la historia. El profeta Samuel había muerto y Dios hablaba con el profeta y también hablaba con Saúl. Pero en ese tiempo Dios dejó de hablar con Saúl porque Saúl ya hizo cosas en extremo, entonces no le hablaba, y murió el profeta Samuel, entonces no había manera de que Saúl se comunique con Dios. Y había unos momentos en los que estaba bien y otros mal, otros bien y otros mal. Y
Y entre esos momentos malísimos de Saúl, les dice a sus criados, ¿dónde hay una divina? Les dice, ¿dónde hay una bruja, alguien que pueda ver el futuro? Quiero que me traigan a Samuel de regreso. Saúl como rey del pueblo de Israel. Entonces, sus criados le dicen, allá hay una cueva donde nosotros conocemos, porque siempre conocen a esas personas, ¿no? Entonces van y lo llevan al rey, ¿no? No están metidos en el rey, pero siempre saben como por dónde hay esas cosas. Entonces van y lo llevan al rey disfrazado, se encuentra Saúl con la divina, disfrazado para que no lo vea que es el rey el que está consultando a la adivinación. Y le dice, quiero que me traigas, ¿a quién quieres? Le dice, ¿no? A Samuel. Y esta parte me voló la cabeza porque la mujer trae el espíritu de Samuel y Samuel le dice, ¿para qué me estás molestando? Así como te dije, y esto es más loco todavía, porque le dice, así como te dije, mañana estarás conmigo, le dice. O sea, y eso me genera muchas preguntas que se las traslado y ya con esto hemos terminado. O sea, Saúl estaba lejos de Dios, hizo cosas malas, pero el profeta Samuel no estaba jugando ese momento y le dijo, mañana estarás conmigo. Entonces fue al cielo, entonces está ahí, y la adivinación funcionó, porque decía, ¿cómo vino el profeta? Porque yo dije, igual pensé que esa era una historia de una película, que no estaba ahí, pero está ahí. Ahora, lo que el Señor sí me reveló es que sí eso puede funcionar, pero es abominación delante de los ojos de Dios. Y eso es más que suficiente para que nosotros no estemos ni siquiera cerca de eso. Ni siquiera Harry Potter. ¿Ok? Para que esté claro, como esa hermana me dijo, eso es del diablo. Dije, ya, mejor ni tele, ni nada, ni todo eso. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie, vamos a terminar con eso. El gobierno de Dios se establece en nuestras vidas a través de principios. Amén. Y así como hemos visto algunos principios acá en su palabra, en estos 3 capítulos de Primera de Samuel, hay muchísimos que necesitamos nosotros cumplirlos. Porque así como dicen en Josué 1, 8, 9, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Meditarás en este libro de día y de noche y todas las cosas te irán bien. Hay un principio, no hay un secreto, no hay un misterio ahí. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Tengo 2 canciones para terminar que quiero compartir con ustedes, que hablan de esto del gobierno de Dios. Tal vez no las conoces, pero la letra va a estar ahí y trata de cantarlas, trata de declararlas con el entendimiento, más allá de que vas a conocer el ritmo, ¿no? Pero más allá de eso, que sea la letra que vamos a declarar.